a la población, que es un discurso que se repite mucho en la actualidad. Muchas gracias. Querida Elena, ¿no? Ya, haciendo honor al título de la exposición, y aprovecho para agradecer a este gran Museo de la Estampa y obviamente a la Secretaría de Cultura y esta iniciativa. Y decía yo, haciendo honor al título de la exposición Cada quien con su Toledo, la respuesta más profunda, contundente a cuáles pueden ser las consecuencias del maíz transgénico, la voy a dar también yo también tengo, igual que tú, Santiago, mi Toledo, esta pieza contundente que nos regaló el maestro Toledo y que tengo aquí a mi lado, y que pues con lo que logra hacer el arte, que muchas veces la ciencia se queda corto, se transmite de una manera contundente, y sobre todo después, nuevamente, de escuchar a Noemí. ¿Cómo podemos comparar una tecnología que se trata del aislamiento de los seres vivos unos de otros, de los genes unos de otros, y de luego convertir estas partes de la vida aisladas, fragmentadas, esta vida fragmentada en pedacitos que no se sostienen? Si nosotros no nos sostenemos con el maíz y el maíz con nosotros, imagínense sacar de contexto a unos organismos de la naturaleza, de estos sistemas mesoamericanos de policultivos que tan brillantemente pues mencionaba Cristina en términos de cómo definían esta agricultura mesoamericana, y luego los genes unos de otros, y pensar que podemos hacer esta combinación de partes que su único interés era mercantilizar, volver a este maíz ya no parte esencial de la vida de las personas junto con el resto de los cultivos, sino una mercancía que una o pocas corporaciones querían poseer para sí, para ya no alimentar, para ya no sustentar una agricultura a largo plazo, saludable para el ambiente, para las personas, como pues se ha cuidado la agricultura mesoamericana por las mujeres y hombres de nuestras tierras, como bien lo describió Noemí, sino para hacer negocio nada menos que con la semilla, que es la base de la agricultura y con ello la base de la alimentación del mundo. Y desde una perspectiva capitalista, como también contrastaba Noemí con su modo de vida campesino, pues qué mejor idea que convertir a la semilla, esencial para la reproducción de la agricultura y de toda la alimentación mundial, en una mercancía que querían etiquetar a nombre de ellos, que lo han logrado en algunos casos, y con esto matando. Por eso la brillantez de esta obra de arte del maestro Toledo, matando la esencia de nuestro maíz, de nuestras culturas y de su posibilidad de reproducción. Esto es en términos de una visión crítica y de choque cultural entre una cultura capitalista, neoliberal, monopólica, que quiso convertir a todas las semillas del mundo en mercancías con títulos de propiedad a nombre de muy poquitas corporaciones. Y ahí van, ¿no? Son poquititas corporaciones, ni siquiera las voy a mencionar porque no vale la pena en este contexto de este conversatorio. Sin embargo, nuestros pueblos de maíz han resistido. Entonces quisiera dejar claro que, independientemente de los detalles técnicos que con mucho gusto voy a compartir en un momento, la razón de ser de la tecnología transgénica fue esa fue la guía. En el momento que se descubrió el ADN, el material genético fundamental de los seres vivos, vieron la posibilidad de cortarlo en pedacitos y hacer, ahora sí que corte y confección,
entre las diferentes partes de los genomas para poder introducir en, como nos decía Cristina Barros, pues una de las plantas más productiva, más versátil en términos de dónde puede crecer y qué nos puede dar como seres vivos, pero no para beneficio de las comunidades, de nuestros hijos, de nuestras familias, como describió Noemí, sino para hacer un gran negocio a favor de unos cuantos. Y para poder convencer a la humanidad de que para controlar las plagas, controlar las llamadas malas hierbas, que para nosotros son alimento, son los quelites, son las arbences, para hacer que la planta crezca mucho, y por eso les interesa el holotón. Quieren robarse, quieren adueñarse de ese conocimiento comunitario milenario que ha sido capaz de generar un maíz que puede crecer en suelos muy, muy pobres, ¿no? Y también quieren ellos ser dueños de esa información genética. Entonces, estos son los transgénicos. Los transgénicos son organismos a los cuales se le transfieren pequeños pedazos de información genética de otros organismos, incluyendo bacterias, por ejemplo en el maíz, que es tolerante o resistente más bien a plagas, expresan un gen que normalmente lo expresan bacterias del suelo, que les permiten causar ciertos daños estomacales a los insectos que se los comen y también así proliferar. En fin, se mueven estos pedacitos de genoma de especies muy lejanas que normalmente no se entrecruzan en la naturaleza, y artificialmente se crean estas quimeras genéticas con fines siempre utilitarios, pragmáticos y sobre todo mercantiles, para generar un monopolio en el manejo de la base de la agricultura y de la alimentación. Estos son los transgénicos. El maestro Toledo, nuevamente les comparto esta pieza. Es un maíz, pues calaca, que él utilizó para resumir qué es lo que pueden hacer los transgénicos en nuestra cultura de maíz, porque esta pieza no solamente habla del impacto de un gen, el gen no es el mortífero en particular, sino es la forma de transgredir una cultura agrícola afín a la naturaleza, de policultivos, y además afín a una cultura que cuida del otro, que cuida de la naturaleza, que se siente perteneciente a la naturaleza y no capaz de transformarla y de controlarla, que pues como se ha demostrado por el cambio climático, pues la humanidad con esta perspectiva capitalista, neoliberal, pues lejos de controlar la naturaleza va generando cada vez condiciones de crisis para la posibilidad de reproducción de la vida sobre la Tierra, incluyendo a la humanidad. Y es este cambio tan drástico de una cultura de respeto a la naturaleza, de pertenencia a la naturaleza, de consideración de sus complejidades, de sus tiempos, como decía Noemí, de esperar los tiempos de la naturaleza adecuadas para las diferentes fases de la agricultura, de un pensamiento colectivo dentro de las familias, pero también con otras familias, dentro de la comunidad y con otras comunidades. Se trata de sustituir por una agricultura de monocultivos en donde solamente se siembra una sola variedad, ni siquiera una sola especie, una sola variedad, en este caso, por ejemplo, de maíz, y donde todo se tecnifica, donde se introducen agrotóxicos como los herbicidas. También hay transgénicos tolerantes al glifosato, que es un cancerígeno que contamina las aguas y las tierras. Una agricultura que además, después de poquitos años, ya no es sustentable, porque en Estados Unidos pues ahora hay amarantos silvestres tolerantes a este glifosato. La misma sabiduría ahí ancestral en el origen del amaranto pues tiene esta posibilidad de responder
a este reto químico tan agresivo, y entonces ahora es una supermaleza en los campos agrícolas americanos que cuesta muchísimo dinero y muchísimo trabajo quitar en el contexto de la agricultura transgénica. Entonces, los transgénicos son la punta de lanza de un modelo extensivo, industrial, destructor de la naturaleza, no sustentable y que monopoliza los mejores recursos de manera muy ineficiente, produce alimentos, generando grandes ganancias para muy pocos, acaparando tierras, acaparando agua, mientras que la gran parte del alimento se sigue produciendo en las comunidades campesinas con esta agricultura de especialidad adaptada a condiciones culturales, a necesidades culturales y a condiciones ambientales que permite una altísima eficiencia, porque entre otras, el policultivo, que es la milpa, permite una productividad total de todos los cultivos de la milpa mucho mayor que el monocultivo con todos estos insumos, que además generan cambio climático. Hay, con la adición de estas cantidades masivas de fertilizantes que se necesitan en los cultivos transgénicos, que necesitan más fertilizante por los costos de los genes ajenos que les han introducido para tolerar el glifosato o para poder ser también resistentes a las plagas, se han utilizado cantidades masivas de fertilizantes químicos que contaminan las aguas y que provocan emisiones de los gases de efecto invernadero más nocivos. Entonces, independientemente de la factibilidad de mover estos genes de un genoma de un organismo a otro, lejanamente relacionados, que en la naturaleza no pueden entremezclarse y de generar estas quimeras, lo que yo quisiera dejar claro es que el maíz transgénico es la punta de lanza de un modelo para la producción de alimentos agotado desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental, de productividad y de eficiencia en la producción de los alimentos que necesita la humanidad, porque en Estados Unidos están inundados en maíz y por eso quieren exportarlo, es la agricultura más subvencionada, a precios muy bajitos a todo el mundo, un maíz de muy baja calidad. Y finalizar diciendo que estas quimeras genéticas que fueron hechas además sobre maíces mejorados en Estados Unidos para alimentación de ganado, en donde fueron también por selección sacando muchas características benéficas del maíz, que fueron seleccionadas durante miles de años por los campesinos, como son la presencia de antioxidantes, de fibras, de ácidos grasos saludables, también de carbohidratos, son muy importantes, pero no solo de almidón, que es lo que preponderantemente quedó en estas variedades americanas de maíz amarillo para alimentar ganado. Entonces, el maíz transgénico hecho sobre este maíz mejorado hipercalórico no es sustantivamente equivalente al maíz mexicano de las miles de variedades que han surgido gracias al trabajo milenario de las comunidades campesinas. Entonces, no solamente encierra riesgos de contaminación transgénica a través del flujo de polen, porque además nuestras poblaciones de maíz son de polinización abierta. Hay riesgos en salud que se van sugiriendo y que todavía son inciertos, pero el glifosato, que es indisolublemente ligado al cultivo del maíz transgénico, en más de un 80% de los casos está demostrado que es dañino para la salud. Entonces, no solamente hay en este maíz transgénico estos posibles daños a nuestras variedades nativas, a nuestra diversidad, a nuestra salud, sino que además es un alimento que ya nada tiene que ver con nuestros maíces nativos. Y esto puede impactar de manera muy preocupante y gracias a movimientos como Sin Maíz No Hay País, a la resistencia campesina, a las redes de defensa del maíz, a la unión de científicos comprometidos con la sociedad, en donde en conjunto con artistas, con nuestro queridísimo maestro Francisco Toledo a la cabeza, se generó una gran lucha y un frente de resistencia
Y gracias a ello es que hoy en México no tenemos esta contaminación transgénica irreversible y esta destrucción y esta dominación capitalista corporativa de todas nuestras semillas, sino que siguen la mayor parte de las semillas nativas libres de transgénicos, y estamos ahora en esta lucha enarbolada desde el gobierno de México, desde este primer gobierno del proceso de transformación, en donde tengo el privilegio, también el reto y la responsabilidad de participar, un compromiso del presidente ha sido no al maíz transgénico. Me gustaría que eso quede clarísimo, y eso ha ayudado muchísimo a esta larga lucha campesina, ciudadana, científica, de defensa de nuestro maíz frente al maíz transgénico. Y estamos en este proceso también de prescindir completamente del glifosato, que fue introducido ya al margen de los transgénicos, algo así como una droga, como una sustancia química que genera adicción en ciertos procesos campesinos, y que afortunadamente estamos viendo que ya con una disminución muy muy grande, este año se va a llegar al 75% menos de glifosato importado, la producción de maíz y de otros cultivos importantísimos para nuestra alimentación sigue subiendo, demostrando que no necesitamos, yendo para cerrar a tu pregunta concreta, no necesitamos a estos transgénicos para alimentarnos. Las culturas mesoamericanas, nuestros pueblos vivos en las comunidades campesinas y también tanto indígenas como mestizas de nuestro país, demuestran día a día que somos capaces de alimentarnos sin necesidad de estos transgénicos, que estos transgénicos pueden tener impactos destructivos a nuestra diversidad, a nuestro sistema alimentario y a nuestra salud. Pero además de todo, la agricultura transgénica que se sumó a la Revolución Verde, que sí aumentó los rendimientos, la Revolución Verde, por la inclusión de todos estos insumos que sí permitieron aumentar el rendimiento, la tecnología transgénica no aumenta los rendimientos, es una falacia. Entonces, ni siquiera tampoco en términos meramente productivistas del sistema industrial de agricultura se justifica esta tecnología. Es una tecnología insuficiente desde el punto de vista tecnológico, aún para las condiciones para las cuales fue creado. No es sustentable, no aumenta los rendimientos y genera otros efectos secundarios como las supermalezas resistentes al propio glifosato, que se ha ido usando en mayores y mayores cantidades. Y además genera incertidumbres inaceptables de introducir en nuestro sistema alimentario. Incertidumbres porque está alterando la integridad de los genomas y de cómo funciona esta base genética, que tiene información importante pero que no es suficiente para entender la emergencia de la vida. Y sin embargo, sin entender muchos de estos mecanismos, muchos de estos procesos, se altera y genera una serie de incertidumbres que desde el punto de vista científico, con compromiso social y ambiental, no son aceptables, y por lo tanto, desde la UCS y muchas otras organizaciones científicas, se ha planteado una postura precautoria frente a este tipo de tecnologías, así como otras, para cuidar de nuestra alimentación a nivel mundial, pero en particular para cuidar la integridad de los acervos genéticos y culturales que son base de nuestra alimentación, de nuestra cultura y de la vida en un país como el nuestro, y por lo tanto también de la vida a nivel global. Recordar que si en México se extinguen algunas de estas más de 5,000 especies endémicas, se estarían extinguiendo para el mundo entero. Y además de estas especies que son propias solamente de nuestro territorio, hay miles de variedades que todos los días se van generando en la agricultura campesina, que también debemos de cuidar para el futuro
de nuestras nuevas generaciones en México y en el mundo.